estamos acá, en Tiempo de Tomas, en Radio Universidad de Chile, junto a Fernando García, con quien nos encontrábamos hace varias semanas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, Tomás, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien? Muy bien, a pesar de lo que estamos diciendo, a pesar de todo, estas situaciones, estamos acá contentos de estar en un programa más. Así es, porque ha sido una semana bien dura. Yo creo que bueno, si es que hay algún lado lejano que sea de los efectos que puede pasar con el caso de Rodrigo Avilés, es que estos casos, como tú decías, se visibilizan, porque estos casos vienen pasando desde que volvimos a la democracia. ¿Para qué hablar de la época de la dictadura? Pero esto viene pasando una y otra vez. Hay muchas denuncias, pero poco se hace. Hay poca responsabilidad política de los gobiernos. Los gobiernos no se hacen cargo del tema y muchas veces nos quedamos con los informes oficiales, ¿no es cierto?, de Carabineros de Chile, y que muchas veces no tienen que ver con la realidad. ¿Cómo apuntar este tema en términos políticos? Yo creo que es el caso, es lo más particular, y es que bueno que este tema por lo menos lo discutamos. Ahí me llamó la atención, fíjate que en la semana se publicó un listado en las redes, en Twitter, de todos los jóvenes y no tan jóvenes que han sido asesinados por Carabineros en distintas marchas, protestas, o muchos de ellos en situaciones totalmente en que no se estaba manifestando. 36. Es decir, estamos hablando de más de uno por año. Cada 8 meses Carabineros ha asesinado a un joven. Muchos de ellos mapuches, muchos estudiantes, y muchas también personas de distintas edades. Claro, y como tú decías, estos son violaciones a los derechos humanos. Lo que pasa es que no tenemos instalado en la agenda que estos efectivamente son violaciones. ¿Tú te imaginas en esta época que este tipo de situaciones hubieran pasado en dictadura? La misma gente que hoy día está en el gobierno habría levantado denuncias a nivel multilateral. Sería un gran escándalo, pero como al parecer está legitimado por la democracia, no se hace mucho. Nuestro invitado de hoy sabe del tema. Ha sido un luchador por los derechos humanos. Conoce de cerca la situación de los mapuches y ha levantado su voz no solo en Chile, sino que también fuera de Chile. Él es abogado, él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Bolivariana, él es miembro de los 12 Puntos, ha sido presidente de partido, fue uno de los fundadores de la concertación de Partidos por la Democracia y luchó por la recuperación de la democracia en nuestro país, y además gran amigo nuestro. Así que yo me alegro mucho de que esté con nosotros Manuel Jaques. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Bueno, muy contento de estar en el programa de usted. Un abrazo grande para ti, Tomás, y para ti, Fernando, y muy contento, y me sumo a lo Vamos que... al tema. ¿Cómo has visto esta situación de violencia que se está produciendo? Bueno, que se repite una vez más. Yo quisiera partir diciendo que cuando inició el programa hay una canción previa que dice: indígnate y súmate al tiempo de Tomás. Yo quiero indignarme y sumarme al tiempo de Tomás. Yo creo que lo que tú has expresado en relación a la violencia es tremendamente conmovedor, y ciertamente esto constituye uno de los elementos centrales de cómo hoy día la violencia se manifiesta, y la voz oficial del Estado pareciera ser, como lo que dice Fernando, hoy día se aplica este viejo concepto de la razón de Estado. Mientras tú no eres Estado, bueno, levantemos la voz, denunciemos e indignémonos frente a una aberración de esta magnitud como la que está viviendo la familia de Rodrigo Avilés y él mismo, en este sentido, lo que significó esta situación, ¿no? Oye, Manuel, ¿Sí? Tú que por tantos años has estado en el tema de los derechos humanos, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Desde el punto de vista, ¿podemos exigirle al Estado de Chile, desde el punto de vista jurídico? Estoy pensando a niveles multilaterales o internacionales, de tal manera que de alguna manera responda ante esta situación que ya es un patrón. Mira, yo creo que sí, efectivamente, lo que nosotros progresivamente tenemos que hacer es levantar la voz a nivel internacional. Tú señalaste muy bien cuando indicaste esto puede constituirse a nivel de una voz que va más allá de las fronteras nacionales. Hoy día la Comisión de Derechos Humanos es capaz de recepcionar este tipo de quejas y demandas ciudadanas. El marco de la OEA. Exactamente, en el marco de la OEA, y también la Corte Interamericana. O sea, hay denuncias y se puede perfectamente
efectivamente canalizar una voz en este sentido, en términos jurídicos, de colocar en movimiento los tribunales de justicia latinoamericanos para que realmente el Estado chileno ha sido ya sancionado con anterioridad en el caso de los pueblos indígenas, y sería interesante demostrar cómo hoy día, después de una pseudodemocracia, se siguen violando los derechos humanos de esta magnitud a propósito de la violencia irracional que expresan las fuerzas públicas. A mí lo que me llama la atención es que ya, tal como dices tú, ya ha sido sancionado el gobierno de Chile, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, ha dictaminado en varias ocasiones que se cometen violaciones a los derechos humanos, que hay fuerza desmedida, o no sé cuál es el término exacto, o violencia innecesaria lo llaman, que suena un poquito suavizado, eso es innecesaria, pero que hay violencia por parte de carabineros o de distintos organismos del Estado contra ciudadanos civiles, y sin embargo se repite. El gobierno dijo que Carabineros hoy día cuenta con un protocolo, que ese protocolo es público, y sin embargo las situaciones continúan. El director de Carabineros ha dicho que ellos van a buscar respetar y cuidar, ¿no es cierto?, que no se violen estos derechos, y las situaciones continúan. Las imágenes que nos muestran los videos que hoy día toman los mismos estudiantes son muy impactantes, y cuando uno ve a este carabinero que le pega con un lumazo a una joven que está ahí parada, no está haciendo absolutamente nada. Y aunque estuviera haciendo, pero no está haciendo nada, y le pega con saña, con violencia, con odio, un lumazo en la cabeza, la bota y luego la deja ahí tirada. La verdad es que a uno le impresiona mucho y dice, bueno, ¿qué formación tienen estos carabineros? ¿No debería haber algún tipo de formación valórica, cívica, ética, de derechos humanos para estos funcionarios? Yo creo que sí, efectivamente hay muchas experiencias que se están realizando en términos de la formación en derechos humanos a las fuerzas especiales. Ahora, yo creo que en el caso chileno eso no ha sido agendado de una manera decidida por parte del Estado o del gobierno. Hay un antiguo vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Andrés Domínguez, que precisamente realizaba cursos de capacitación en las fuerzas especiales, carabineros, investigaciones, etcétera, y él nos contaba y nos narraba en esa época que eso tenía un efecto bastante importante. Yo creo que debiera ser, como tú señalas, así como nosotros reclamábamos educación cívica para los colegios, claro, para ir generando una formación ciudadana en términos de entender lo que significan los procesos democráticos, debiera ser obligatorio en la formación de las fuerzas de armadas, carabineros, tener un curso de derechos humanos y entender cómo es el rol que ellos juegan y cuándo significa que están violando derechos humanos en la agresión, en esta fase de contención a las manifestaciones y acciones ciudadanas, legítimas. Pero acciones ¿a usted no ciudadanas. le parece que esto es una especie de proyección también de la época de la dictadura? Porque realmente se han proyectado, así como muchas veces decimos que la forma de tomarse la calle, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los ciudadanos, en las mismas barricadas, son proyecciones, ¿no es cierto?, son herencias de la forma de lucha que venía de la dictadura. Da la impresión que Carabineros también, en cierta manera, ha venido arrastrando esas formas de represión que venían de la dictadura y que en la democracia simplemente se perpetuaron, porque no ha faltado este trabajo. A mí, Tomás, una pregunta. ¿No te parece a ti también un poco, no sé si sospechoso, pero cómo explicar que mientras vemos estas situaciones en cada marcha, cuando vemos videos donde de repente hay gente que no parecen que fueran encapuchados, sino que parece que fueran también servicios de aprovisionamiento de información, donde vemos a veces estos lumazos, y en forma paralela, en forma contradictoria, tú ves que en las encuestas de opinión Carabineros tiene además muy buena recepción? Entonces, políticamente, ¿cómo resolví esa contradicción entre una imagen que evidentemente es violatoria, atentatoria contra derechos humanos y contra cualquier valor democrático, y esta buena imagen de Carabineros? Yo te respondería con una reflexión, diría, por eso mismo es que Carabineros debería cuidar mucho el modo en que actúa en este tipo de manifestaciones, justamente porque la ciudadanía siente que necesita también a Carabineros. Hay una alta valoración de Carabineros, creo yo, en las encuestas, porque la ciudadanía en muchas otras situaciones necesita a Carabineros, lo siente cerca, se siente muchas veces desprotegida. En las poblaciones sabemos que hay situaciones de delincuencia, que hay situaciones que la gente le produce temor, o en ámbitos públicos, y bueno, se sienten en la necesidad de ser cuidados, protegidos, en fin,
y quien hace eso es Carabineros Chile, y yo creo que cumple muchas labores muy bien, muy buenas, y en muchas situaciones que no son de movilización, el carabinero es realmente todavía para mucha gente el amigo en su camino, como se decía antes, en pueblos pequeños, en lugares fronterizos, Así es. a veces cuando la gente llega a un hospital y los ayudan efectivamente los carabineros en ese momento, o cuando hay una denuncia, o cuando hay una situación de emergencia, un accidente, está Carabinero ahí, y yo creo que responde muy bien. Y creo que cumple una labor muy importante y la gente lo valora. Pero por lo mismo es que debería poner muchísima más atención Carabinero en ayer lo decía Lorena Frías en una entrevista y yo concuerdo mucho con ella. Ella decía, mire, el problema no es con Carabinero en general, pero con fuerzas especiales es como si vivieran en una suerte de mundo aparte, de autonomía completa, de definir por sí mismos y por sí solos el modo de actuar sin tener ninguna orientación del alto mando de Carabinero, ni mucho menos del gobierno o del Ministerio del Interior, a menos que la orientación sea reprimir de ese modo, lo cual sería gravísimo. Al parecer hoy día, porque a partir del caso de Avilés, han salido, ¿no es cierto?, los mismos estudiantes envueltos a salir a la calle un poco visibilizando este tema. Y hoy día se habría generado, no sé si muy espontánea la marcha, no sé si ustedes escucharon, la gente, los secundarios salieron a la calle y al parecer Carabineros habría tenido otro comportamiento. Lo que dice que esta cuestión es bien dialéctica, ¿no? En definitiva, se baja de otra manera, bueno, a partir de esto. Así es. Bueno, pero esta situación trágica, importante y que creo que realmente nos está dando que hablar en cada uno de los programas, lo cual indica que aquí hay una situación que tiene que ser resuelta, se produce la misma semana en que la presidenta yo diría su primera cuenta a la nación, porque la del año pasado fue, bueno, recién electa, ¿no es cierto?, lleva 2 meses y en el fondo da a conocer un poco su programa de gobierno, porque estaba bastante oculto durante la campaña. ¿Pero fue cuenta, Tomás? ¿Ah? ¿Fue cuenta? Bueno, esa es mi pregunta, ¿o fue cuento? Y yo quiero saber entre cuento y cuento. ¿Cómo lo has visto tú, Manuel? ¿Qué opinas de este discurso, este planteo? Mira, bueno, en primer lugar, yo quiero partir señalando lo que me pasó a mí, no sé si le pasó a ustedes, antes de comenzar el discurso de la presidenta, Michelle Bachelet, ella transitaba en el auto convertible, que es un auto convertible precisamente para que salga el pueblo de la calle a aplaudir. Así se diseñó los mensajes presidenciales, el pueblo aplaudiendo al presidente. Y estaba absolutamente una desolación que era pavorosa, o sea, daba realmente una angustia personal observar cómo ella transitaba en este vehículo convertible abierto sin nadie que la aplaudiera, y ella saludando al vacío. Un saludo al vacío. Tanto así de que los propios conductores de la televisión decían, bueno, este es un saludo virtual, es un saludo virtual, que ¿por qué es tan desolado? Y iban comentando, o sea, que los propios conductores del programa que transmitía directamente a todo el país el mensaje presidencial fuesen comentando lo desolado del viaje y lo absolutamente ausente de gente. Incluso ellos decían otras veces, el año pasado se llevó buses para que aplaudieran a la presidenta, etcétera, etcétera. Chocman eso eran los de Piñera. Claro, entonces lo digo esto por lo siguiente, porque esto refleja el momento político en el cual se produce la cuenta. Y la cuenta, si ustedes me permiten a mí, no es, me gusta esta referencia tuya, si es cuenta no es cuenta, yo creo que en realidad fue un relato numérico de un contador, no de un conductor. O sea, yo creo que aquí hay contaduría de cuentas, de cuántas medidas se hicieron, qué es lo que no se hizo, pero no hay una intervención de conducción política, ideológica a la nación y decirle al país, para allá vamos, allá queremos ir, y conducimos en este sentido la democracia en este tiempo, en este segundo tiempo, como se ha dado en denominar este cambio de gabinete. Ahora, yo siento personalmente que el gran ausente, si ustedes me permiten, de toda la intervención, o sea, haciendo el recuento de los distintos temas que ella tocó y todo, es el respeto a la voluntad popular. Es decir, quiero decir yo, aquí no hay una consideración al tema de la participación ciudadana incluso como un tema, porque ya muchas veces los temas, imaginémonos el caso de los pueblos indígenas, solamente señaló un par en materia pascuense, una frase, etcétera. Ni siquiera el tema de qué
piensa el gobierno y la actual presidente respecto a cómo considerar la participación social y ciudadana, o sea, las organizaciones sociales. Aquellos que nos organizamos para derrocar la dictadura, que quedó ese tema pendiente durante los años de la democracia, que se dijo, bueno, en el primer periodo de Michelle Bachelet, la ciudadanía está ausente por miles de razones, porque la presión política de la concertación no la dejó hacer su itinerario, su programa. Ella partió el discurso diciendo, Chile vive una de las mayores transformaciones históricas, pero en todo su relato, posteriormente, cero mención al rol que debe jugar una ciudadanía, en el sentido de que quien está hablando es la presidenta de un partido, se llama Partido Socialista, y por lo tanto es una presidenta socialista. ¿Qué consideración tienen hoy día los socialistas, una presidenta socialista, sobre el rol que juega hoy día la voluntad popular, la participación ciudadana en las tareas de conducción y decisión de una democracia? ¿Hay una consideración? A propósito de lo que estás hablando, como la segunda parte de este programa es abierto, y yo voy a recordar los teléfonos ahora, vamos a invitar a quienes quieran después llamarnos a que comenten también qué les pareció este discurso, esta cuenta, si fue cuenta o no fue cuenta, cómo la vivió. Después del corte pueden llamar al 2977-1579 o al 2977-1580. Y estamos acá en Tempo Toma, en Radio Universidad de Chile, y tenemos un invitado aquí a Manuel Jaques, como decíamos, abogado, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Bolivariana. Manuel, y de los temas que están hoy día en la contingencia, ¿cómo te parece que fueron tocados, que fueron debidamente desarrollados? El tema de la educación, el conflicto que hay con la educación, el tema de la reforma laboral, en fin, el tema de constituyente. ¿Cómo viste que se tocan o se presentan esos temas? Bueno, yo creo que efectivamente, si tú me permites, en términos políticos, aquí hay una derrota ideológica y una derrota política en este segundo momento. O sea, quien gana en términos políticos, y es también ideológico, es la concertación versus la nueva mayoría. La nueva mayoría se levantó con una propuesta de transformación, y quien gana es la concertación, en que lo que se gana es el orden. Hoy día vamos a avanzar a un camino del orden. Hay un antiguo, un querido amigo mío que es totalmente uno de los principales ideólogos y teóricos del pensamiento filosófico, político de América Latina, pero él es portugués, que es Boaventura Sousa Santos, que él dice de que la sociedad moderna instaló el discurso de un viaje del caos al orden. O sea, todo hay que hacer el orden. Cuidado, cualquier desorden hay que cuidarlo porque hay que proteger el orden. Y él dice que lo que hay que invertir es precisamente ese viaje, señalando de que el viaje es de la sumisión, de la colonialización a la emancipación, a la liberación. Y yo creo que este es un gobierno que anunció en algún momento que podía avanzar hacia liberación, y por eso el mensaje inmediato después de la columna de Carlos Peña, el rector de la Universidad Diego Portales, sale diciendo: los que querían soñar apagaron los sueños. Es decir, aquí no hay posibilidad de la transformación, porque lo que ganó es el orden y no la transformación en anhelo libertario, emancipador de una comunidad y una sociedad democrática. Entonces yo creo que este segundo tiempo lo que viene es nuevamente un retrotraer a la Michelle Bachelet del primer periodo gubernamental, o sea, su primer periodo de gobierno, en que va a anunciar solamente medidas concretas, no va a hacer grandes transformaciones, y esta ambigüedad absoluta en relación al proceso constituyente, ¿qué es lo que muestra? Muestra su indecisión de efectivamente dar un rol a la ciudadanía para que pueda ser ella protagonista en conducir un proceso constituyente. O sea, aquí esta mezcla de decir ella, por un lado, vamos a hacer un equilibrio entre una participación ciudadana realmente incidente con mecanismos, o sea, con un momento histórico, institucional, legítimo y confiable, lo que se ha leído es de que en realidad una amiga mía, tú la conoces muy bien, Chepa Lira dice, probablemente lo que se quiere intentar es crear a Chile una vez más como un laboratorio. Chile siempre ha sido un laboratorio de experiencias extrañas, un laboratorio de hacer una asamblea constituyente dentro del Congreso establecido. Y eso es ilógico, incoherente e inexplicable. Oye, yo creo que a mí el discurso del 21 de mayo da cuenta nomás del mal momento que está personalmente pasando Chile, Michelle Bachelet, y cómo esto se proyecta en lo político. Porque, ¿sabes qué? O sea, a ver,
hablemos de una persona que fue presidenta de la República y que ha pasado ya 4 veces esta experiencia. Fue directora de ONU Mujeres, pasó una nueva. A ver, tiene una experiencia suficiente que, bueno, primero, nadie la tiene en Chile y pocos líderes mundiales pudieran desearlo, ¿ya? Sin embargo, en esta cuenta, ¿qué es lo que hay? Lo que tú acabas de decir, o sea, no hay una visión de un líder político, ¿no? De un dirigente del Estado que te genera imágenes de hacia dónde quiere dirigir el país, hacia dónde lo quiere conducir. No es alguien que está realmente incentivándonos como comunidad política y nos está dando una visión. ¿Qué es lo que hace? Lo que tú decías, Tomás, una especie de lista de lo que se hizo y de lo que supuestamente se iba a hacer. Digo que lo que supuestamente se iba a hacer porque dentro de las 36 medidas solamente 9 eran originales, el resto ya las había nombrado. Entonces, ¿para qué ocupar este espacio que es republicano? Acuérdense que es un presidente de la República que se para ante lo que representan al pueblo, que es el Congreso, el pueblo que está afuera. Hay un montón de símbolos que se están dando que tienen que ver con la reconstrucción de la nación, ¿no? Bueno, todo eso se pierde y se demuestra una falta de liderazgo político muy profundo. Y hay dos cosas nomás. Tengo una pregunta de una palabra que te voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué crees que ha pasado eso? Es que yo creo que ella está con los pies de barro. O sea, no sabe cómo pararse, no sabe cómo reaccionar. Mira, hay dos cosas que a mí me dan esta señal. Porque era el momento de dar una buena dirección política, ¿no es cierto? Estaba todo el mundo hablando, ¿qué cosa? De la corrupción, de los casos de corrupción, y todo el mundo esperaba el tema de la Asamblea Constituyente, el proceso, que hubiera alguna definición. Ninguna de las dos cosas las dijo. Todo el mundo esperaba que hablara de la corrupción, era el momento de levantar su liderazgo y apenas lo menciona, son cosas bajas. ¿Me entiendes? Como diciendo, ¿sabes que mejor no toco este tema? No lo toca. Me voy por otro lado. Es una señal. Ese silencio es una señal que quiere irse para otro lado. Y el tema del proceso constituyente, todo el mundo estaba esperando y tampoco aprovecha esa oportunidad. No. O incluso si quisiera irse para el otro lado, digo yo, porque hacia la derecha y dejar la condena, tampoco toca el tema de la reactivación económica. Como para dejar contento a los empresarios, a la derecha, o de la delincuencia. Es como que todos los temas en que está todo el país hoy estuvieron totalmente ausentes. Una falta de liderazgo. Sí, claro, porque tú lo que dices es correcto. Y en un momento dijo los líderes, hizo una referencia al liderazgo y dijo, los líderes hablan con la verdad y yo lo he hecho y lo seguiré haciendo. Lo que habría que decirle, los líderes hablan con la verdad, pero conducen. Aquí lógico. Un verdadero líder no solamente habla con la verdad, un verdadero líder es aquel que tiene una propuesta para conducir y para entusiasmar, para motivar, para encantar a una nación, a un pueblo, a través de una propuesta de seducción importante que dé respuesta a sus dignidades humanas básicas. Y eso no lo ha hecho, o sea, cualquier liderazgo es ese. Mira, yo no sé si usted, a propósito del Podemos, de las elecciones recientes en España. Yo no sé si ustedes han visto cómo Pablo Iglesias, el líder de Podemos, está hablando, está dirigiendo este proceso. Un caos, no sé qué tiene, no sé qué tú lo has visto. 31 años de tener más o menos. Pero el tipo cuando habla intergeneracional, el tipo deja las cosas. No sé qué opinas tú. Así es. Mira, bueno, vamos a hablar un poco más del tema de Podemos, pero efectivamente me parece muy significativo el hecho de que este discurso de la presidenta fue intrascendente. Absolutamente. Y al ser intrascendente se está diciendo mucho, porque tal como decías tú, no es simplemente un discurso más y bueno, ya nos resultó muy bueno y sigamos adelante. Te muestra un gobierno que ha caído en una situación de intrascendencia. Te muestra un gobierno que de algún modo tiró la esponja y eso me parece muy grave. Esté uno o no esté en el gobierno, es muy grave para el país que un gobierno, por una situación efectivamente de crisis en que está sumido, por una situación de corrupciones que se ha desbordado, termina totalmente inmovilizado y en la intrascendencia. Vamos a ir a una pausa porque se nos pasó volando la primera media hora. Vamos a abrir la línea telefónica en el 2977-1579, 2977-1580 y seguimos conversando. Oye, si al día siguiente ya está... Estamos, parece, aquí ya en el aire, seguíamos comentando aquí lo que había pasado con este discurso que parece que no fue mucho más que algunas palabras al viento. Oye, Tomás, parece que hay alguien que quiere... Tenemos ya una llamada. Sí, tenemos efectivamente a Patricio de Puente Alto.
¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Me pidieron que fuera muy breve. Muy breve, sí, porque hay varias llamadas. De la labor de Carabineros y la autonomía que se nota en las fuerzas especiales, quiero dejar, digamos, ese mismo día 21, un joven fue herido con una bomba lacrimógena de la USACH. Y la verdad es que fue muy grave. Y hemos visto históricamente en otras acciones un periodista, una estudiante de secundaria que pierden el ojo. Pero quiero citar un caso que es relevante. Este año, 2015, se cumplen 10 años de la detención de José Huenante por Carabineros de Chile en Puerto Montt, y hasta el día de hoy, José Huenante, de 15 años, es un detenido desaparecido en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Ella se comprometió, cuando era candidata, a investigar el tema, y hasta el día de hoy José Huenante sigue siendo un detenido desaparecido. Gracias. Patricio, por tu comentario y por recordar la situación de José Huenante. Vamos a preguntarle a Manuel, ¿qué opina de esta reflexión que nos hace Patricio? Bueno, yo primero que nada quiero agradecerle a Patricio por esta reflexión, porque coloca exactamente un aspecto que nos obliga a todos nosotros como ciudadanos a tener una voz de alerta permanentemente frente a los usos y violación de los derechos humanos, y en este caso particular a lo que él ha mencionado, o sea, la bomba lacrimógena, en realidad muchas veces provocan muchos daños y las personas no la denuncian porque dicen, no, que me cayó una bomba. No, eso también deberá estar dentro de los límites de la acción de cómo Carabineros actúa frente a una legítima marcha de malestar ciudadano o de exigencia legítima de derechos. Y en ese sentido yo creo que hay que fijar lo que decía con anterioridad Fernando García, o sea, cómo nosotros, la ciudadanía activa, puede hacer un planteamiento que fije los límites de la acción de Carabineros frente a una sociedad que no puede avanzar en la escalada abusiva. Y por el otro lado, yo quiero agradecer a Patricio también este recuerdo de José Huenante, porque efectivamente yo creo que los gobiernos tienen que hacerse cargo de lo que ha pasado. Yo recuerdo que antiguamente nosotros en los gobiernos siempre se recordaba los hechos específicos en que había una violación grave de derechos humanos, y siempre se lo hacía recuerdo, no con el objetivo de insistir en ese hecho en sí mismo, por lo doloroso y lo significativo que era, sino para recordarle a los propios gobiernos que tienen que tener límites en su acción, porque son responsables de las huellas que van dejando y los rastros de heridas. A ver, Manuel, hay una nueva llamada, está Aurora de Estación Central. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Aurora? Cuéntanos. Bien, gracias. Dolida, como toda mujer, como toda madre. Me imagino. Porque después de la desgracia de un integrante de la familia, más de un hijo, queda una familia quebrada. Y estos señores de verde que están blindados de pies a cabeza, yo creo que los inyectan para que se pongan irracionales, porque hasta un perrito me podría salvar la vida. Pero estos señores están enajenados. Otro puntito, ya estos mensajes presidenciales están anacrónicos, totalmente, porque debiera ser algo más simple. Es un gasto enorme el que se hace, un despliegue de uniforme en Valparaíso varios días antes. Yo no sé cómo ellos no se dan cuenta cuando van a hacer un saqueo. Yo me pregunto quiénes son, quién los dirige. Es una sospecha muy grande, porque la Casa Blanca es capaz de envenenar, sacar presidentes benévolos. ¿Qué más se puede esperar de un país como el nuestro, que es tan rico en recursos naturales, minerales, de todo tipo? O sea, tú dices, Aurora, sacarlo, terminar el discurso. Por supuesto, eso es anacrónico. Siempre la historia la escriben los supuestos vencedores. ¿Qué me dice a mí de que fue cierto lo que combaten? Y es carísimo. Gracias, Aurora. Un buen comentario. En vez de estar discutiendo si fue bueno o fue malo, ¿por qué no nos olvidamos? Yo le encuentro algo de razón, fíjate, Aurora, le encuentro que tanto, tú decías que tiene algo de símbolo ciudadano, pero muchas veces tanto protocolo, tanta cosa. Está bien, un presidente, una presidenta siempre tiene que dar cuenta. Cuando nosotros tuvimos nuestra primera diputada, me estaba acordando mientras la escuchaba Laura Rodríguez, ella instauró esto de dar cuenta pública
de lo que hacía como diputada cada 6 meses. Eso ahora se ha instaurado y hoy día de hecho muchos concejales, alcaldes lo hacen y creo que es una cuestión básica, pero no sé si requiere tanta pompa como se le da a esta cosa que hablabas antes del auto descubierto, la caballería y esperando. Mire, mejor díganos qué ha hecho y qué es lo que va a hacer y cumpla su palabra. La ideología del Estado necesita este tipo de rituales para dar sentido también y darle... Yo quiero hacer un cambio de tema mientras vamos recibiendo otras llamadas. Ya tenemos otra llamada, le vamos a pedir que nos espere un poquito. Te quería llegar a otro tema, Manuel. Sí, claro. Tú eres decano de una universidad privada, entiendo. Sí, entiendo privada. que sin fines de lucro, la Universidad Bolivariana, pero es privada. Exacto. Bien. Y se ha generado una polémica a propósito de este mismo discurso también. Yo no sé si la presidenta no midió bien lo que dijo, no consultó con su ministro de Educación, pero largó esta cosa de que iba a dar el 60% de gratuidad, digamos, gratuidad del 60% de los alumnos más pobres, pero de las universidades del CRUCH solamente. Así es. Y en algún momento antes el ministro Izaguirre les había planteado a los rectores que por ningún motivo iba a hacer alguna discriminación de ese tipo entre universidades privadas y universidades del Consejo de Rectores. Te quiero dejar lanzada la pregunta mientras vamos a la llamada que nos está haciendo Elena de Maipú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Sabes que yo pienso, igual que este señor que dice que tiene pies de barro, fue una cuenta ratona, porque tiene pies de barro. Ella, de salir bien con Dios y con el diablo, o sea, con la derecha y con la, entre comillas, izquierda de la nueva mayoría, y a los viejitos, porque yo tengo más de 60, eso no eres viejita. Nos entrega un regalito, un dulce, cosas muy simplonas. Entonces tampoco considero yo que fue una cuenta sólida. Ella está ratona, no sabe qué hacer. Proceso de constitución. ¿Qué es eso? ¿Por qué no lo dijo claramente lo que nosotros queremos? No se atreve. Gracias. Ella no me la imagino que alguna vez perteneció a una cosa, algo así como dijeron, y le molestó mucho que había pertenecido al MIR. No me la imagino con esa ratonería que tiene para dar una cuenta. Gracias. Gracias, Elena. Manuel, ahí tenemos el comentario de Elena y esta pregunta que nos lleva al tema de la educación y la gratuidad. Bueno, yo me da gusto escuchar a Elena porque este es el sentimiento de la voz de una ciudadana que escucha un programa y vuelca su opinión frente al discurso de una presidenta de la República, en el cual todos nosotros esperábamos que fijara una línea de transformación y de incorporación a la comunidad organizada a participar en las grandes tareas del Estado. Cualquier gobierno o cualquier régimen en el contexto latinoamericano tiene en sus propias constituciones un título, no solamente un capítulo, sino que un título dedicado al sistema de participación social y ciudadana, cómo la ciudadanía se va empoderando y va haciéndose parte de las decisiones. Aquí hubo una omisión absoluta, una invisibilización. Eso es lo que podemos calificar. Se invisibiliza a la ciudadanía en su rol determinado. Y cuando se habla de proceso constituyente o se habla de la participación incidente, más bien lo que se está entendiendo de que a lo sumo podría decidirse esto por el Congreso y después preguntarle a la ciudadanía, pero después ¿qué? Si la ciudadanía es la que tiene que decidir organizadamente a través de una propuesta de plebiscito previo a los mecanismos constitucionales. Oye, bueno, eso. ¿Y a ustedes no les parece una cuestión también bien sospechosa? Porque lo único como novedoso con respecto al anuncio constituyente fue que ella estaba esperando una especie de acuerdo político, no me acuerdo. Acuerdo político amplio. Un acuerdo político amplio. Así lo que llamó. eso es como, a ver, para mí eso es lo que tú decías hace un rato también. ¿Qué falta de convicción de ser socialista? Porque un socialista lo que primero tiene que poner del lado... Primero una convicción y del lado de cómo socializar el poder. Exacto. No de acuerdo a si es que tienes o no tienes un acuerdo político que pareciera que estuviera gobernando con aplausómetro. Además, es que no hay nada más antípoda entre una asamblea constituyente, que es la consulta a la ciudadanía, y un acuerdo político que sobre todo hoy día suena a cocina política, como la que ya vimos, ¿no es cierto?, con la reforma tributaria. Manuel, es que la pendiente sí, la respuesta lo pero tenemos otra llamada, nosotros aquí... No, después nos contestamos. Después del programa lo conversamos. Es que aquí priorizamos los auditores y auditorias, y ahora está la Roberto, socialización del la ciudadanía aquí tiene la palabra. Exacto. Roberto, y no el acuerdo político acá. Roberto de Lampa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aló, hola. Hola, ¿Cómo están? cuéntanos Buenas noches. brevemente para que alcance Oye, aquí Manuel a corto y responder. preciso. Mira, Sí. en realidad le encuentro toda la razón a Aurora y quisiera comentarlo porque en realidad no solo anacrónico el tema de la cuenta pública, que francamente ya a mí también me parece una idiotez. Lo que sí, también anacrónica la educación, el sistema educacional que hoy día existe, qué sé yo, también es anacrónico. Hay que echarle una miradita, qué sé yo, de frentón, porque de verdad no le encuentro pie ni cabeza, digamos, a seguir con este sistema que en realidad no nos lleva a ninguna parte. Gracias, Okay. Roberto. Creo que un comentario importante. No nos lleva a ninguna parte del sistema educacional. ¿Qué dice respecto a la educación y lo que estábamos conversando, Manuel? Que Roberto tiene toda la razón. O sea, efectivamente, hoy día lo que no se ha resuelto, y de esa medida la pregunta que tú me hacías de este beneficio al 60% de los sectores más vulnerados dentro del CRUCH, de las universidades que están en el CRUCH, yo diría que la pregunta es lo siguiente, así, lo que eludió el mensaje es decir cuáles son las universidades estatales y cuáles son privadas, porque en definitiva uno podría entender una lógica de decir, bueno, las universidades estatales van a tener gratuidad y las privadas van a tener una subvención o otra discusión, pero aquí mezcla dentro del CRUCH, hay universidades estatales y privadas. Claro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que es la política? ¿El lucro? ¿Lo estatal? Y entonces, en una sociedad en que se confunde lo privado con lo público, a mí me preocupa, porque Me da la impresión que cuando ella menciona el CRUCH, está como subentendiendo la idea de la calidad tras del CRUCH. Claro, la calidad, pero bueno, pero entonces está beneficiando ahí, si es la calidad, está beneficiando a las universidades y no está beneficiando a los sectores populares. No, pero hay universidades dentro del CRUCH que no han tenido ningún tipo de acreditación. Evidente. Y hay universidades que no están en el CRUCH Exactamente. que tienen muy buena calidad. Muy buena calidad. Entonces, no está hecho el no corte. está hecho. No es un corte por calidad, no es un corte por estatal o no estatal. O no estatal. Entonces, y tampoco por los sectores pobres, o sea, porque el sector pobre, si fueran todos los estudiantes pobres, pues daría donde estén, da lo mismo, porque es por los pobres. O sea, ahí yo creo que hay una indefinición. Y a mí me ha llamado la atención que, por ejemplo, han sacado voces desde el ex ministro de Educación, por ejemplo, José Joaquín Brunner, dice que esto es horroroso. Y dice que horroroso. Entonces, también. Claro, le disparan a ella por todos lados. Entonces, aquí no hay una opinión. Creo que fue una mala decisión y va a generar ruido. Y yo me imagino que las organizaciones estudiantiles y las marchas estudiantiles se van a articular y van a hacer eco. Pero yo no quería dejar pasar por alto algo que había planteado antes Elena, para decir lo siguiente. Yo creo que lo que pasa hoy día en la política del mensaje presidencial es que se privilegió la lógica de los acuerdos y del consenso, y no la lógica de las mayorías y de las lógicas, como tú dices, de la refundación de un Estado a favor de las grandes aspiraciones sociales. Porque si de ser así, se habría definido no en función de este diálogo, el acuerdo y la negociación, o sea, en este ejercicio de balance que hace propiamente el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que dice, bueno, en materia del trabajo vamos a hacer un equilibrio entre las partes. O sea, todo es una negociación, un diálogo, un acuerdo. El país y el malestar del país no se manifiesta buscando un diálogo y un acuerdo y una negociación, sino que resolver las grandes aspiraciones de la ciudadanía que están pendientes. Y eso no llegó. A propósito de los acuerdos que construyen los países y los cambios que se han producido en estos países, yo te quiero hacer una pregunta a ti, Fernando, avanzando a otro tema, porque es un momento en que están pasando muchas cosas. Te dejo lanzar la pregunta porque hay una llamada. ¿Cómo evalúas tú lo que pasó en España? Yo sé que tú has estado mirando ese proceso, creo que implica un cambio importante. Podemos, que se lo veía venir, finalmente ahí hay un resultado en que no desaparece el duopolio PP-PSOE, pero claramente disminuyen. Creo que mucho acá en Chile en estar nerviosos sacando cuenta al respecto. ¿Cómo evalúas todo eso? Pero tenemos primero la llamada de Luis, que nos está llamando desde Barnechea. ¿Qué tal, Luis? Del otro lado de Santiago, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Mira, yo quiero referirme al Tratado Transpacífico que hace un par de días el Senado de Estados Unidos autorizó al presidente Obama a firmarlo en su sistema de fast track, o sea, un sistema de muy rápido. Es muy probable que ese tratado sea firmado por la presidenta Bachelet y no tenemos nosotros presentes, no estamos informados de ninguna parte del contenido de ese tratado. Entre las cosas que más gravedad revisten para la soberanía chilena está el hecho de que se va a constituir un tribunal arbitral con árbitros designados
por Estados Unidos y por las corporaciones de ese país. Y ese va a ser el tribunal que va a determinar si el pueblo de Chile está en situación de, cuando lo quiera hacer, nacionalizar efectivamente las grandes industrias, sobre todo las que explotan los recursos naturales. Nosotros estamos un poco distraídos con el tema de la Asamblea Constituyente y lo que hay que hacer, pero mientras tanto, bajo cuerdas están tratando estas cosas, y la actual presidenta nos va a dejar esa herencia que va a ser definitiva en contra y perjuicio de la soberanía del Estado de Chile sobre los recursos respecto a los cuales no vamos a poder decidir si hay una nueva constitución y un gobierno realmente soberano que represente a la nación chilena. Gracias, Luis. Fernando, ¿cómo es este tema del TPP? Y tenemos una pregunta pendiente de España. Sí, la verdad que agradecerle a Luis el tema, porque efectivamente es un tema que está siendo poco visibilizado y sin embargo altamente delicado. Y que lo que es más sospechoso es justamente esta falta de visibilidad, y esta falta de visibilidad ocurre porque no está transparentado lo que realmente se va a negociar, no está claro cómo se participa acá la sociedad civil, no está claro cómo nos va a afectar, y efectivamente hay un vínculo ahí entre corporaciones, el gobierno de Estados Unidos, y se dice bien poco, y eso, claro, favorece a quienes están negociando dentro de este secretismo, así que es muy complicado, y claro, está dentro de un contexto, un mundo que se instala desde el poder, y otra, estas demandas sociales, que es el caso de Podemos, ¿no? Y volviendo a tu pregunta, sí, yo encuentro que lo que está pasando es muy especial, ¿no? Hay que recordar que el caso de Podemos viene desde la época de la toma de la Plaza del Sol, claro, ¿no es cierto?, por los indignados, empieza a articularse este tema, pero yo creo simplemente hay que relevar el tema, el liderazgo de Podemos, es como estos 5 personajes, y particularmente Pablo Iglesias, logra enganchar con un sentimiento ciudadano, logra dirigir, es un líder político, Pablo Iglesias sin duda, logra enganchar con el malestar ambiente y empieza a direccionar. Y vuelve a revalorizar el aporte de los ciudadanos, que yo creo que en el caso de Chile es muy importante. ¿Ah? ¿Por qué? Porque efectivamente lo que ocurre hoy día en Chile, hay mucho malestar, pero cuando llega el momento de expresarse, de votar, de manifestarse, ¿qué ocurre? Esos mismos que están presentando, de algún modo expresando ese rechazo, se restan del poder, dejando el espacio. De abstención, una de las más altas del mundo salió recién. ¿Y qué es lo que ocurre con Podemos? Es que involucran en el proceso político a los ciudadanos y van y dan vuelta a esta situación, y fueron ellos los que por fin es la participación ciudadana los que se involucran en el proceso político y logran romper con este duopolio que es muy parecido a nosotros. No sé, ¿qué es lo que falta, no? Mira, yo me permito tomar, hay el Podemos, como tú muy bien dices, surge a propósito de este movimiento de los indignados. Una frase, los más antiguos nos formamos en la frase del mayo del 68 que decía: seamos realistas, veamos lo imposible. Fíjate que la frase que acuñaron los podemistas o los indignados del mayo 15 fue distinta. Dice: si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. No los dejaremos dormir. O sea, ya es una asunción de acción directa de la ciudadanía a ser los protagonistas de la construcción social y política democrática. Y yo me voy a decir algo que por primera vez, como en mi historia política, lo voy a decir en público. Lo he dicho varias veces de manera privada, pero yo ya estoy absolutamente convencido. Yo me sentí absolutamente identificado con una entrevista que le hicieron recientemente a Pablo Iglesias, el secretario general del Podemos, cuando él dijo, le preguntaron: ¿usted quiere formar un frente izquierda? No, por ningún motivo quiero formar un frente izquierda. Porque de formar un frente izquierda le doy la razón a la derecha, porque es lo que quiere. Porque hoy día la izquierda no representa el sentido de la izquierda. La izquierda hoy día representa también los anhelos de la derecha. No voy a formar un frente izquierda. Voy a formar y vamos a iniciar una acción de, si es que llamémoslo frente como sea, de acción concertada ciudadana. Porque lo único que puede cambiar al modelo capitalista y al modelo establecido es la acción concertada de la ciudadanía organizada. Y yo en eso, con Pablo Iglesias, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que el concepto de la izquierda hoy día ha sido trastocado mañosamente por quienes se dicen de izquierda y en el fondo son funcionales a la derecha. Tomás, yo te quiero hacer una pregunta así directamente. ¿Qué es lo que pasa en Chile? ¿Por qué no podemos tener una situación de este tipo? ¿Qué es lo que falta para que Chile tenga algo así? ¿Se puede o no se puede? Bueno, sí se puede, ¿no? Sí se puede. Tú me estás pidiendo de una bola de cristal, pero yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede. Y que para poder tenemos que romper ciertos paradigmas, ciertas creencias, ciertos
prejuicios. Me hace mucho sentido lo que dice Manuel. Es decir, mientras pensemos que acá el tema es el frente de izquierda y además esté totalmente manoseado el término de izquierda, porque hoy día te dicen que está la izquierda o la centroizquierda, la concertación o la nueva mayoría, y eso no tiene nada que ver con lo que es la izquierda o el intento, el deseo, la aspiración de una transformación social, estructural. No está ahí de ninguna manera. Yo creo que sí se puede. Por cierto, el pasado pesa, la historia pesa, aquí ha habido una historia de divisiones, de fragmentaciones, pero creo que también se ha aprendido. En la última elección, en la cual ya terminamos con una cantidad de candidaturas impresionante en este mundo de la izquierda, creo que se topó fondo también en el sentido de decir, bueno, no podemos seguir por ese camino. Con más de lo mismo, ¿no? No podemos seguir con más de lo mismo. Y parte de mi reflexión tiene que ver con que hay que construir movimiento ciudadano, que hay que levantar temas que no tienen que ver necesariamente con la estructura y orgánica y discurso partidario, y te lo digo siendo un partido político. Yo creo que hay que ir mucho más allá de los partidos políticos. Movimiento ciudadano, y en ese sentido yo paso a subir la pelota con una pregunta a Manuel. Al comienzo te presentamos y tú nos dijiste, nos recordaste, miembro de los 12 puntos. ¿Qué significa eso? Que entiendo que es un movimiento ciudadano, que puede ser muy pequeño, incipiente, pero entiendo que va un poco en esa línea, pero seguramente muchas auditoras y auditores no lo conocen. Efectivamente, los 12 puntos surge con una concertación y el acuerdo de varios dirigentes que hemos tenido un rol en la política, en los cuales está precisamente Tomás Gil, Fernando García, Jorge Arrate, Sara Larraín, escritores como Diamela El Tit, actores como Alfredo Castro, en fin, el juez Guzmán y un sinnúmero de personas, el abogado destacado Roberto Celeón, Nancy Sillañez, etcétera, que en realidad conformamos una discusión precisamente para entender de que hoy día lo que el país requiere es que vayamos colocando puntos de la dignidad, puntos democráticos que convoquen a la dignidad, de manera tal de que aquel que no esté con esos puntos no puede decirse socialista, de izquierda o transformador, porque esos puntos son lo mínimo, el piso mínimo que de plataforma sobre el cual nosotros levantar una bandera de dignidad humana y ciudadana. Y yo creo que aquí es, en el fondo, es el gran mensaje al discurso humanista en el sentido de defensa de la humanidad, defensa de la ecología, del planeta, frente a la destrucción sistemática y constante de un sistema capitalista que destruye tierra y destruye la vida. Y en ese sentido es una voz de defensa a la dignidad. Entiendo que por lo demás el primer punto que se plantea entre los 12 puntos la Asamblea Constituyente. Exactamente, la Asamblea Constituyente. ¿Por qué tan importante una Asamblea Constituyente? Nos quedan un minutito, así que casi pregunta final. La Asamblea Constituyente es clave porque es devolverle al país, al pueblo, a la nación, a todos los ciudadanos, su rol de poder constituyente. Somos todos organizados los que decidimos el destino de nuestro país, no otros que hablen por nosotros. Por eso es tan importante la Asamblea Constituyente. Es la voz del pueblo que se manifiesta cómo quiere ser como pueblo, como sociedad, cómo se imagina, cómo sueña una sociedad para ellos y para sus hijos. Fíjate que en ese sentido yo creo que es importante la Asamblea Constituyente por el resultado, por el tipo de sociedad que se quiere construir, pero también porque es una señal muy clara de que le estás devolviendo el rol protagonista a la ciudadanía. Así es. Aquí vivimos una democracia que se recuperó, pero que ha vivido muy coja durante estos 25 años. Una democracia muy extraña y única en el mundo, que mantiene una constitución heredada de una dictadura. Es un caso único en el mundo. Es insólito. Y en rigor, esta famosa transición que se estira ad eternum no va a terminar en definitiva hasta que no nos demos una constitución verdaderamente democrática. Y verdaderamente democrática lo va a hacer si es que es construida por la ciudadanía. Y que hay que decir que es ilegítima, porque aquí en Chile, me sale lo abogado y lo crítico al concepto del derecho, hay un legalismo enfermizo. Piensen ustedes de que Pinochet le pidió a Salvador Allende que antes de bombardear la moneda que le firmara la renuncia, precisamente para exhibir a la faz del país, de que realmente era todo constitucional y legítimo. No, esto es una ilegitimidad tremenda. Y el Congreso representa un aspecto muy mínimo de lo que es el sentimiento de la ciudadanía respecto a cómo construir un poder constituyente. Bueno, creo que
Un programa más que se nos fue volando, muy interesante escuchar a Aprovecha Manuel mandarle Jaques. saludo a nuestro compañero Efren Osorio, que está ahí Efren. Está escuchándonos desde Arica en este momento, anda por allá, tuvo una reunión el fin de semana en Iquique, en Arica. Le mandamos nuevamente también un saludo a Rodrigo Avilés, deseándole que se recupere pronto. A su familia, ¿no? A su familia, que solidarizamos desde Tiempo de Tomas. Agradecemos a todos los que nos llamaron, a Manuel Jaques, y el próximo lunes De usted, yo. tenemos un invitado que va a poder profundizar también en el tema de la educación. Vamos a estar acá con Mario Aguilar, de la Directiva Nacional del Colegio de Profesores. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Tomás. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Fernando. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efren Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. ¡Hey!